El tema mapuche, cuando yo soy de Temuco, en realidad llego el 2010 a Santiago, eh, decidí estudiar arte en realidad porque tenía una relación con la pintura y con la calle. Me gustaba grafitear, me gustaba salir a bombardear las calles, ¿no? Y llega un momento a los 24 años de edad que decido entrar a estudiar. En ese tiempo trabajaba y no me interesaba esto. Y decido entrar a estudiar, hablo con mi familia y vengo a Santiago. Llego a Santiago y junto con mi hermana, que fue la que me acompañó, vimos las posibilidades de universidades y entré al Andrés Bello. Una vez en Andrés Bello, me doy cuenta que la pintura ya no es de todo de mi agrado. Empecé a estudiar lo teórico y la práctica y me fui un poco decepcionando de la pintura y también del arte. Entonces, llega un momento a la mitad de la carrera que sufro una crisis identitaria en Santiago, como que no entendía qué estaba haciendo acá, porque en Temuco, en el proceso que yo estaba viviendo, se puede decir que me estaban mapuchizando aún más. Nunca ha sido un tema en mi familia el tema de los mapuches y lo identitario, porque siempre he estado, entonces nunca me lo había cuestionado. Pero una vez estando en Santiago sí se hace un poco más tenso, se tensiona el tema identitario. No entendía esa negación que tiene a sus orígenes, también la negación y el derecho a la apariencia que veía acá en la gran ciudad. Entonces yo me empecé a cuestionar qué estaba haciendo yo acá, en una universidad, estudiando arte, que lo encuentro muy elitista, entonces no entendía. Y debido a reflexiones y a pensar y a esta crisis, entiendo que sí tenía sentido ocupar estos lenguajes para manifestar, también para denunciar temas que para mí eran necesarios visibles. Comienzo los primeros trabajos tenían relación al derecho a la apariencia y esa profunda negación, ¿no? Entonces empecé a averiguar sobre los periódicos, sobre las primeras imágenes que tenían sobre lo y el mapuche, cómo eran trabajadas, y yo lo empecé a tomar como parte del proceso de trabajo. Una vez que solucioné mi crisis identitaria, empecé con esta producción artística, simbólica artística, enfocado en demandas, en problemáticas locales o geopolíticas en torno a la identidad y territorio. Mari, Pupeña y Pulamián, Francisco Uchaqueo Pérez Piñén, Cumeyantu, buenos días. Claro, esa pregunta siempre me la hacen y es difícil responderla, o cada vez me está haciendo menos difícil, la verdad. El comienzo no parte en una fecha tal día, sino que tiene varias partidas. Y lo que yo he dilucidado antes de llegar al arte es que a fines de los años 80 trabajamos mucho la tierra con mi padre, ¿ya? El poco patio que teníamos al sur de Valdivia. Facturamos el huerto para poder subsistir como muchas familias, y reflexionando en lo que estoy ahora, el comienzo con el arte y la observación y la espiritualidad tiene que ver con eso, con el huerto del padre y de la madre, ¿ya? Ahí fueron los primeros trazos lineales y de observación que tuve en lo que es el terreno estético, por decirlo así. Que después yo haya decidido dedicarme a las artes visuales o a la creación, esa es otra cosa. Una cosa ayuda a la otra, es un tiempo a destiempo, por decirlo de alguna manera. Es ese otro plano, otra dimensión que se mete, va y entra. Y la etnicidad o el ser mapuche, eso siempre estuvo, lamentablemente de una mala manera, del despojo, la vergüenza y por muchas razones, donde me tocó nacer.
donde lo tomo como herramienta de empoderamiento, del retorno a la raíz, ya es mucho más grande, desde la adolescencia hacia adelante. Yo creo que di los primeros gritos internos, ¿ya? Para hacer justicia al linaje familiar, ¿ya? Al linaje familiar materno y paterno. Materno, en el lado materno no es del lado mapuche, pero estaba con mi padre, mi madre, lo asume también, entonces de alguna manera lo es. Y mi padre, que viene directo del despojo, con la vergüenza y tratar de chilenizarse o blanquearse, adoptando una religión, por ejemplo, también ahí se ve el despojo y la reducción. Entonces yo soy el resultado de eso. ¿Y qué provocó eso? Una resistencia, ¿ya? Y como de alguna manera nací con un grado de espiritualidad y una apertura del ojo despejado para observar, por medio del arte me dediqué a la creación. En mi camino con la creación igual parte de bien jovencito. Está el huerto, pero en paralelo estaba la escuela de música, algunas clases de dibujo por ahí, por allá en el sur. Y no todo comienza en la formación universitaria. Eso fue un decante de otras cosas. El primer acercamiento, o otro de los acercamientos a las artes visuales fue cuando era muy jovencito y fuimos a dar un paseo cerca del río con mi padre y vimos un viejo pintor de acuarela de la ciudad. Y fue muy impactante para mí porque él dio un trazo en el lienzo, en el papel húmedo, y se transformó en el cielo, en un fondo. Y yo le dije a mi padre que yo quería hacer eso mismo, quería ese poder, quería hacer ese cielo. Entonces de ahí fue como lo que yo supe que había un poder por medio de la imagen. Y eso me quedó dando vueltas, lo internalicé y me gustó mucho. Yo le dije a mi padre, yo quiero hacer eso. Y pasó el tiempo y le dije a mi familia que yo quería venirme a Santiago para estudiar y me dijeron un no rotundo. Entonces lo que hice fue escaparme de la casa y fui a la Universidad de Chile con una carpeta de trabajos para tener una admisión distinta al resto, no por la prueba de aptitud académica, PSU que se llama ahora. Y Francisco Smythe me dio un empujón en eso porque fui su asistente varios años. Y así comenzó. Y la academia me gustó mucho, a mí me gustaba mucho el conocimiento y agradezco que llegué a un buen lugar. No aprendí nada de lo étnico, ni lo bicultural, nada. Todo estaba centrado en Europa y parte de había ya la Latinoamérica. Y aprendí herramientas, sí. De lo étnico, nada. ¿Ya? Entonces yo fui en el silencio en paralelo, buscando como en secreto esas formas, esas dimensiones. ¿Ya? Y como tenía herramientas con la pintura, el dibujo, la animación, el video, lo fui trabajando en paralelo. Así fue. Bueno, mi trabajo como artista tiene que ver con mi identidad, que yo la reconozco como champurria, esta mezcla de dos lugares, que uno es lugar que es lo no mapuche y lo que sería lo mapuche tradicionalmente. Mi cupalme es básicamente mis abuelos paternos, dos mapuches que llegaron a Santiago por la diáspora mapuche, y mi trabajo también se basa en eso, en cómo el sujeto mapuche también se construye de la guardia de la ciudad. Esto en específico tiene que ver con las diásporas que han sufrido ciertas personas, oficios tradicionales que han tenido que asumir, como por ejemplo ser nana, asesora del hogar, o también ser panadero, guardia de seguridad, oficios que históricamente tuvo que asumir el sujeto mapuche dentro de la sociedad chilena. Mi trabajo como artista se basa en eso, en esos relatos, en esas formas de diáspora, de tránsitos que tienen que ver con la ciudad, pero también el volver al sur, ¿cierto? El reconectarse con estos lugares que históricamente se nos fueron negados, pero que con la posibilidad que hoy día tenemos autónomamente de reconocernos como mapuche, podemos también rehabilitar esos espacios. Principalmente mi trabajo tiene ese cruce por mi biografía. Mi biografía tiene que ver con vivir en la ciudad de Santiago, pero ir constantemente al sur, volver a las comunidades de mi abuelo, estar en esos lugares y pensarme también como dentro de estos dos campos distintos, ¿no? Tener
el anime, toda la influencia musical de Santiago, pero ir al sur y no tener nada de eso, tener que adaptarme a otras formas que de alguna forma acostumbraron mi cerebro de una forma extraña, creo yo. Y en eso se centra mi trabajo principalmente. Sí, yo estudié en la Universidad de Chile y bueno, mi proyecto de tesis es una obra que es la primera obra mapuche que hago, que You Will Never Be Away, una obra que mostré 3 años después por tal vez muchos como temor a lo que podría pasar con respecto a hacer un trabajo que hablara sobre lo mapuche, pero yo siendo de Santiago, ¿cierto? Ese era el principal conflicto. Dentro de la universidad no desarrollé trabajos en profundidad respecto a la cultura mapuche, excepto en el último año, que fue el año que desarrollé estas obras que después derivaron a Punguiñí y todas estas ideas que se formaron dentro de la universidad. En eso en específico yo creo que tiene harto que ver con todo un camino de reconocerse como mapuche, entender que estar en Santiago no te quita ese lugar, también esa posibilidad de poder habitarlo. Cuando recibí la invitación por parte de Jimena a participar en esta exposición o en esta curatoría, la acogí con mucha felicidad al entender que iba a participar con 2 peñas más y esas perspectivas que tienen en cuanto a su trabajo de género y de lo literario, de lo poético y la trayectoria que tiene Francisco además. Es bien versátil la muestra, entonces eso me entusiasma. Había trabajado con Jimena en una curatoría anterior en el Centro Cultural de Estación Mapocho, entonces tengo la experiencia grata de trabajar con Jimena. Entonces recibí esta invitación y creo que va a ser súper significante las perspectivas que se dan en torno al tema identitario y mapuche. Bueno, primero que todo, dar las gracias porque pocas veces se dan estas conexiones o alguien piensa entre artistas locales e indígenas. Creo que algo está cambiando en una escena y en el país y me parece muy positivo que se convoque y se junte en un pensamiento. Cuando pasa eso con nuestra gente se provoca una cosa muy linda que es la fuerza, ¿ya? Que es fuerza espiritual y fuerzas de otros tipos que a lo mejor tú no te imaginas o la gente no se imagina. Es un buen augurio. Para mí es bueno estar exponiendo a 2 lamienes más y en el tema que nos convoca también. Cuando tú nos invitaste con el tema transversal de la mujer, para nosotros no era tema, porque es normal. Entonces no hay que andar buscando, rascando lejos o porque está un poco de moda hoy en día. No es eso. Siempre para nosotros es el complemento de espíritu femenino y masculino, ¿ya? Nosotros llevamos feminidad y masculinidad a la vez en nuestro cuerpo. Tenemos más de un espíritu a veces. Un día somos más de una cosa, otros días otra. Entonces es normal. Y que esto se muestre es bueno para derribar los prejuicios que existen en la limitada sociedad chilena, porque esa es la verdad. Así que yo creo que es un acierto que esté pasando justamente en este lugar donde ha pasado mucha historia. Que el año 93 yo pisé por primera vez este lugar que me trajeron del sur a unos talleres para niños, en ese tiempo jóvenes de origen mapuche del sur y del norte de Aymara. Y ya sería mi segunda vez después de tantos años acá. Y el tema curatorial me parece excelente. Bien, porque se va a aprender y van a ver la representación de ese otro que pueden ser sus vecinos, su propia familia o ustedes mismos. Ayuda a descubrir la etnicidad de alguna manera. Es el retorno a la raíz que todos llevamos. A mí me parece muy interesante esta exposición en el sentido de que proponen distintas formas de pensar lo mapuche por 3 artistas de partida, que somos artistas que provenimos de distintos lugares, de distintas biografías, pero que de alguna forma todos nos reconocemos bajo una misma identidad que tiene que ver con lo mapuche. Eso yo creo que es importante porque marca un hito también de cómo el artista mapuche
llega a acceder también a los lugares que culturalmente y socialmente no se le había podido acceder. Pues, hablar desde el mundo contemporáneo, hablar desde la cultura contemporánea, del arte contemporáneo y pensar también estas relaciones de lo tradicional con lo contemporáneo, que creo que es lo más interesante que se puede encontrar de esta exposición, y también la forma como están dispuestos los problemas. Hay problemas que hablan más sobre la cosmovisión mapuche, otros temas más políticos, probablemente lo que yo hago también tiene que ver con mi historia familiar de la diáspora en Santiago. Entonces cada uno de los artistas que estamos acá en la muestra puede entregar un aporte para pensar lo mapuche y también para sacarlo de ese lugar fijo y estereotipado que la historia siempre nos ha marcado.